Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Blanca Rodríguez, directora global de talento en Ontier. En este capítulo hablaremos sobre vinculación y desarrollo de carrera para el talento joven. Gracias por acompañarnos, Blanca, bienvenida. Hola Javier, pues la verdad que feliz de acompañaros para hablar de uno de mis muchísimos temas favoritos. Buenísimo, buenísimo. Pues Blanca, nosotros también súper feliz de tenerte por aquí y de arrancar este HR Thoughts by Hiring. Sí me gustaría, antes de entrar en materia de HR, talento, desarrollo de talento joven, ¿no? Que nos puedas contar sobre ti, para conocerte, quién eres, de dónde vienes, qué haces y así conocer la parte profesional y también la parte personal. Perfecto. Pues mira, una definición que me hicieron hace ya unos años, cuando estuve viviendo en Chile, y que me encantó y que creo que me define muy bien, es que soy una buscadora de historias. Así que toda mi carrera se ha dedicado un poco a eso. Creo que estaba abocada a dedicarme a los recursos humanos. Calculando el otro día, pues así a ojo, creo que he tenido la suerte de conocer unas 7.000 historias a lo largo de mi carrera, ¿no? En atracción y desarrollo del talento, tanto entrevistas como procesos de coaching. O bueno, pues la verdad que es algo que me apasiona, ¿no? Y eso unido a la comunicación y al pensamiento crítico y a mi capacidad de adaptación, creo que ha hecho que vaya dirigiendo mi carrera pues hasta el lugar donde estoy hoy, que es la dirección global, ¿no? de recursos humanos en Ontier, en un despacho de abogados con presencia en 9 países, ¿no? Qué bueno. Viví varios años en Chile. También esto ha marcado mucho mi trayectoria profesional y mi visión del mundo, ¿no? Y a veces también me gusta decir que soy una traductora del pasillo, ¿no? Soy capaz de entender muy bien a las personas independientemente del país en el que estén. Creo que esto es algo importante también y que me define bien. Total, qué bueno, ¿eh? Y qué importante es eso de traducir, ¿no? A las personas, que muchas veces cada uno, bueno, pues hablamos de nuestra manera, tenemos nuestros pensamientos que nos cuesta a veces trasladarlos, ¿no? Y ser traductor de esto es fundamental. Blanca, un poco en conversaciones previas, ¿no? Nos contaste que uno de los temas de HR que más te apasiona es el trabajo con el talento joven. ¿Qué tiene esta tarea que te vincula de una manera tan profunda y cómo descubriste allí que estaba tu pasión? Pues mira, llevo casi 25 años trabajando en recursos humanos, ¿no? Y la verdad es que algo que me parece precioso de nuestra profesión es poder ver ese talento intuido, ¿no? En esas primeras etapas de la carrera profesional y luego ver cómo crece, cómo se desarrolla y cómo deja de ser algo intuido para ser algo real, ¿no? Y he tenido la suerte de ver crecer y brillar a muchísimos profesionales a los que en una etapa muy temprana pude acompañar y a veces orientar. Y para mí eso es algo muy motivador, ¿no? Y de lo que aprendes mucho. Yo creo que con cada historia creces un poco más, ¿no? Y estar en contacto con las nuevas generaciones, ¿no? Durante tantos años y ver cómo va cambiando la sociedad a través de esas nuevas generaciones que se incorporan al mundo corporativo, pues te hace también ampliar mucho tu forma de entender el mundo. Total, total, total. ¿Cómo dirías que ha evolucionado el talento joven en los últimos años? Y si tuvieses que decir cuáles son las habilidades que definen al talento joven a día de hoy, ¿qué dirías? Pues mira, ha evolucionado muchísimo y cada vez más rápido. Yo creo que eso es lo más definitorio. Antes hablábamos de una generación y nos referíamos a un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Y yo creo que ahora mismo se ha reducido muchísimo ¿no? el periodo generacional, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hemos pasado de la generación de la generación de los millennials a los centennials, ¿no? De una forma súper rápida y con generaciones intermedias, ¿no? Total. Y eso tiene mucho que ver con lo rápido que cambia nuestro entorno. Cada vez cambia más rápido. Las revoluciones
que estamos viviendo ahora, la revolución digital, la revolución con la irrupción de la inteligencia general, inteligencia artificial generativa, todo eso va marcando cómo se comportan las generaciones ¿no? que van llegando. Y esos cambios tienen mucho que ver con ese entorno, ¿no? Entonces, las nuevas generaciones son generaciones mucho más cortoplacistas, que necesitan metas mucho más cortas, han crecido con Netflix, ¿no? Yo siempre digo que son la generación del clic. Si algo no les gusta, dan al clic y cambian de canal, o cambian de profesión, o cambian de empresa, ¿no? o cambian su ecosistema. Y eso marca una forma de comportarse, ¿no? Y hay una frase que se dice mucho y que me hace mucha gracia, y yo doy muchos cursos de formación y la suelo incorporar, que es esa de los jóvenes de ahora no tienen compromiso. La realidad es que las generaciones simplemente son distintas, ni mejores ni peores, son las que se adaptan al contexto. Y ya lo decía Heráclito en el siglo V antes de Cristo, ¿no? Sócrates o Platón tienen todas frases muy parecidas. La realidad es que las generaciones actuales vienen, bueno, pues con un montón de cosas instaladas de las que debemos aprender. Y para mí la clave en la gestión de personas es hacer convivir las distintas realidades que forman parte de la organización, tanto generacionales como a veces culturales o de formas de ser, ¿no? Porque no vemos la realidad como es, la vemos como somos. Total. Con esto que dices, que me he quedado pensando, ¿no? De que las nuevas generaciones no tienen compromiso. Quizás antiguamente, ¿no? De las generaciones que ahora también se decía esta misma frase, ¿no? Porque yo creo que Sí, puede ser siempre. algo repetido de generación en generación. Sí. Y Todos hemos oído, seguro que tú has oído también, Javier, esa frase de cuando yo era joven, por parte de tus padres, de tus familiares, ¿no? De mayor edad. O sea, que lo hemos oído todos en nuestra juventud. sí, sí, sin ninguna duda. Varias veces, además. Totalmente, yo también. Oye, Blanca, y con las habilidades, qué habilidades crees que definen al talento joven a día de hoy? Pues mira, creo que están mucho más preparados para el mundo corporativo, tienen más información, tienen acceso a una plataforma de relaciones y de oportunidades que desde luego yo cuando estudié, que empecé la carrera en 1995 y estudié Derecho, no tenía. Yo salí de la carrera sin tener ni idea de lo que era un abogado, de qué tenía que hacer para ejercer o de qué salidas profesionales tenía abiertas por delante, ¿no? Y empezabas un poco de tu carrera, pues por azar. Donde caías, donde te llamaban, era donde empezabas. Yo empecé como recepcionista en una consultora y por casualidad vi lo que hacían mis compañeros de selección y me pareció algo apasionante. Así que pedí yo misma el que me dejaran probar y así se escribe la historia hasta hoy, ¿no? Pero creo que les define el acceso a una mayor información, lo cual genera una mayor necesidad de que desarrollen el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. Creo que les define la velocidad, que van muy deprisa, la capacidad de comunicación. Creo que ahora también las universidades les forman mucho para presentar, para ser capaces de hablar en público, aspectos que antes, pues en mi formación desde luego no estuvieron presentes, ¿no? Entonces, están más preparados para el mundo empresarial. Y por otro lado, creo que hay muchas cosas que deben desarrollar, ¿no? Creo que deben desarrollar y que se enfrentan a un reto, bueno, al que nos enfrentamos todos, ¿no? Pero que ahora se habla mucho también de que se va a contratar menos jóvenes, porque la inteligencia artificial parece que te aporta todo lo que te puede aportar una persona joven. Yo no estoy para nada de acuerdo porque sin juniors no hay seniors, eso para empezar. Totalmente. Y por otro lado, creo que ellos aportan un montón de cosas que son fundamentales hoy en las empresas, ¿no? Me gusta mucho este gran melón, ¿no? Que has abierto un poco, ¿no? Y es, ok, con la inteligencia artificial vamos a tener menos talento joven. Yo creo que no también, pero me gustaría entender ahí un poco tu punto de vista. ¿Por qué consideras que no va a destruir talento joven la tecnología y la inteligencia artificial? Sí, a ver, yo creo que hay muchas tareas que tradicionalmente han hecho los profesionales más jóvenes que ahora mismo se pueden automatizar.
y que se pueden, o sea, que se puede trabajar de una forma mucho más eficiente. Lo que creo que va a cambiar es, primero, los perfiles que va a demandar el mercado. ¿Vale? Y por otro lado, el rol que vamos a tener en las organizaciones. Por ejemplo, en recursos humanos, y seguro que estás de acuerdo conmigo, antes perdíamos muchísimo tiempo en tareas de análisis de datos, ¿no? De plantilla, en los procesos de evaluación, de promoción, el analizar persona por persona, el valorar pues transversalmente, ¿no? Pues si estabas tomando decisiones objetivas. Bueno, pues había un montón de cosas que hoy en día se puedan hacer de una forma mucho más ágil, mucho más eficiente, porque la realidad es que hay herramientas que analizan la información en un segundo, cosas que antes tardabas a lo mejor semanas o incluso meses en hacer. Lo que debemos aprender es, oye, ¿cuál es el valor añadido de nuestro rol? Y ser capaces de adaptarnos al cambio que viene, ¿no? Y que cada vez va a ir más deprisa. Y ahí, pues una de las capacidades que yo creo que trae ya instalada que traen instaladas estas nuevas generaciones son la capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Porque lo viven de forma constante. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que esto, al final, esta adaptación va a ser clave y los puestos se van a transformar, ¿no? Entonces, no se va a hacer lo mismo Sí. que se hacía hace 10 años, ni siquiera lo mismo. Muchos puestos que hacemos a día de hoy no se van a hacer igual, pero yo coincido contigo, ¿no? No creo que ni mucho menos esto vaya a destruir talento joven, sino que lo va a transformar de otra manera. Pero joven y el Mm, que no es tan joven. Yo creo que ahora, por ejemplo, los profesionales que nos dedicamos a la gestión del talento, vamos a tener que estar mucho más enfocados al desarrollo de habilidades, al acompañamiento en las carreras, a aspectos directamente relacionados bueno, pues lo que se ha llamado hasta hoy soft skills, que ahora mismo han pasado al otro lado de la mesa y son las hard skills, ¿no? Son las power skills. Es lo que más importancia tiene hoy. El ser capaz de toda esa información con la que contamos hoy, con la que antes no contábamos, ¿no? Antes ¿qué hacías? Pues estudiar, intentar memorizar un montón de cosas y hoy en día tienes la información a golpe de clic. Lo que tienes es que ser capaz de discriminar, de analizar, ¿no? de llevar esa información al lugar donde quieres ir y adaptarlo a las necesidades de tu cliente, sea cual sea interno o sea externo, ¿no? Eso requiere habilidades distintas. ¿Significa que no tenemos que estudiar ya porque ya estudia otro por nosotros? No. Es imposible poder desarrollar estas habilidades, poder tener pensamiento crítico, poder tener capacidad de análisis y poder tomar decisiones si tú no eres capaz de analizar el contenido. Y para eso lo tienes que conocer. Pero el conocimiento va a ser mucho más transversal. y va a estar mucho más a nuestro alcance. Y se va a poder acceder al conocimiento, como ahora mismo, ¿no? De una forma mucho más Sí, rápida. Pero de hecho, sí. Blanca, es que justo lo que has enfatizado son las skills que las escribí antes, que consideras clave que tiene actualmente el talento joven, ¿no? Que es pensamiento crítico, capacidad de análisis, capacidad de comunicación, ¿no? Porque de poco sirve el tener mucho conocimiento si luego no eres capaz de trasladarlo, que pasa muchas veces, ¿no? Sí. No sé si lo tienen, pero desde luego lo deberían tener. Vale. Yo creo que es lo considero así, ¿eh? Una de las skills más importantes a Sí. desarrollar, la comunicación, porque ahora que el conocimiento o la información está por todos lados, quien sepa comunicarlo, trasladarlo y llegar a la persona de enfrente, gana. Pero, Totalmente. pe- Oye, pero, siempre, ¿eh? Para mí, te digo, la clave del éxito en mi carrera profesional, si me dices, oye, ¿cuál es una habilidad que creas que te diferencia y que te haya ayudado a ir creciendo profesionalmente? Sin duda es la capacidad de comunicar con empatía, el ser capaz de entender y escuchar desde el punto de vista del otro y adaptarme a lo que él quiere escuchar y no a lo que yo quiero decir, ¿no? Y creo que esa habilidad cada vez va a tener más importancia. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Blanca, y dando un paso hacia las empresas, ¿no? Hablamos de talento joven, pero ¿cómo describirle a una empresa que aún no tiene una estrategia de gestión del talento joven todo lo que puede ganar al tomar acciones concretas para vincular a las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que cada vez menos, pero todavía sigue habiendo alguna empresa más reticente, ¿no? Incorporar talento joven, sin experiencia, etcétera. ¿Cómo describirle todo esto, ¿no? Todo lo que podría ganar.
Pues mira, la verdad es que yo tengo mucha suerte porque trabajo en un sector en el que la base es la incorporación de talento recién salido de la universidad, ¿no? Los despachos de abogados o las organizaciones que nos dedicamos a los servicios profesionales nos nutrimos por la base y luego vas acompañando a esos jóvenes, ¿no? A medida que van creciendo y avanzan en la carrera profesional, adquiriendo nuevas competencias que les ayudan a asumir nuevas responsabilidades, ¿no? Y eso a mí la verdad es que es algo que me apasiona. Y sin duda, a través de esa experiencia, ¿no? Eh, tú te vas nutriendo, la organización está mucho más cerca del mercado, ¿no? De lo que va pasando, de las nuevas generaciones, porque tu cliente, ¿no? Yo creo que hemos vivido muchos años, sobre todo los que están más en mi franja de edad, pero que son quienes dirigen hoy las organizaciones, ¿no? O sea, a partir de los 50, quitando startups, que ahora mismo ya ha cambiado, ese paradigma está cambiando. Antes no veías un director general o un CEO de menos de 47, 50 años, ¿no? Ahora mismo ves mucha más diversidad generacional en la dirección de las empresas. Si nuestros clientes tienen esa diversidad, nosotros debemos hablar su mismo idioma. Entonces, ahora vivimos en un momento en el que conviven 5 generaciones distintas en las organizaciones, ¿no? Y la diversidad siempre suma, con lo cual, para mí es clave incorporar talento joven. ¿Y por qué suma la diversidad? Yo te contaba antes que viví 5 años en Chile, eh, que es un país maravilloso donde tuve la suerte de trabajar con muchas empresas familiares, ¿no? Yo allí estuve en un headhunter y me di cuenta de que no había mucha diversidad en esas empresas. Normalmente buscaban gente que viniese del mismo colegio y todos los miembros del directorio eran hombres de una edad más o menos parecida y del mismo colegio. ¿Vale? Y me di cuenta que se perdían un montón de cosas, ¿no? Decía, oye, incorporar una mujer que venga de otro contexto, de otro sector, que os va a aportar una visión totalmente distinta, porque yo lo acababa de vivir. A mí irme a Chile me cambió mi visión del mundo y mi forma de pensar y me hizo crecer muchísimo. Entonces, creo que en las organizaciones pasa algo exactamente igual, ¿no? Cuando tú eres capaz de escuchar la visión de otras personas y ver la organización a través de ojos distintos, te das cuenta de la riqueza que tiene la organización y a la hora de enfocar proyectos, pues llegar a esa gente que es como tú, pero también llegar a esa gente que es distinta a ti, si incorporas toda esa diversidad en la toma de decisiones. Sí, sin ninguna duda. Blanca, una pregunta a nivel de curiosidad, nada que ver con talento joven, pero sí creo que es un consejo súper interesante para los jóvenes, que es salir al extranjero, ¿no? Y tú acabas de decir que a ti te cambió tu visión del mundo. ¿Puedes ampliar un poco el qué te cambió? Pues mira, la verdad es que, bueno, yo he vivido en muchos sitios, ¿vale? ¿Vale? Pero no había salido nunca de España, nunca había vivido fuera de España, no hice Erasmus cuando estaba en la universidad, nadie hablaba del Erasmus, no tenías acceso tan directo a la información y a todas las oportunidades que te ofrece hoy el entorno universitario, ¿no? Y entonces fue mi primera experiencia fuera de España, ¿no? El tener que iniciar una vida desde cero en un país desconocido, que al final se convirtió en mi hogar, pues fue una experiencia increíble. Conocí a un montón de personas maravillosas, con historias distintas, ¿no? Ya te dije antes que soy una buscadora de historias y aprendí, oye, pues a moverme en un entorno totalmente distinto, fuera de mi zona de confort, a hacerme visible, a un montón de cosas que hoy intento trasladar a la gente joven, ¿no? De hecho, una de mis recomendaciones cuando hablo con estudiantes, justo la semana pasada estuve en una charla que se organizó en la Universidad Complutense de Madrid, que es una de las universidades más grandes y con más número de alumnos los primeros años, a la promoción que empezaba la carrera de Derecho. Les di una charla junto con el decano y un montón de profesionales excepcionales, ¿no? Y les recomendaba varias cosas. Una de ellas, que aprovechen al máximo la plataforma de oportunidades y de relaciones que tienen hoy, ¿no? Que hagan el Erasmus, que no se empeñen en hacer prácticas desde muy pronto, que hay un montón de cosas que pueden hacer durante los años de formación
que van a ayudarles a configurar un perfil profesional excepcional y que son mucho más divertidas, ¿no? El irse al extranjero, el aprender a vivir fuera de tu casa o de tu país, ¿no? O de las 4 calles que te rodean o de los amigos con los que te mueves normalmente. Sin duda. Porque al final, yo siempre digo una cosa que lo leí una vez y me encantó, y es que cada uno de nosotros lleva unas gafas a través de las cuales se interpreta la realidad, ¿no? Y cada uno lleva unas gafas distintas, que son los paradigmas, ¿no? Nuestra forma de interpretar el mundo. Y al final, esas gafas tienen unos filtros o están condicionadas por todo lo que hemos vivido hasta el momento. Si tú no has salido de tus 4 calles, tu visión está muy sesgada, ¿no? Si hablas siempre con las mismas 5 personas, tu visión está muy sesgada. Y la verdad es que estamos formados por las historias que conocemos y que nos rodean, ¿no? Entonces, salir fuera y vivir en un entorno totalmente nuevo te hace aprender mucho y te hace ampliar mucho esas gafas que llevas, ¿no? Me encanta. Me encanta, Blanca, y te lo preguntaba porque tenía mucho interés, ¿no?, en conocer esa visión. A mí me pasó igual, ¿eh? Yo he tenido la suerte de, además de en España, vivir en 3 países más y me cambió la vida. Yo pensaba, yo soy de Granada, ¿no? Y pensaba que muchas veces, ¿no?, de Madrid para arriba, como que, ostras, si al final yo tuve la suerte de vivir en Noruega, Polonia y Francia, y dices, esas gafas, ¿no? Cómo se modifican, esas creencias, ¿no?, que alguno tiene, o que, bueno, no que alguno, que todos tenemos, cómo se Sí. modifican. Así que, sí, sí, Bueno, y sí, cómo para mí estos días, valoras cosas que antes dabas por hecho, ¿no? Yo volví de Chile siendo una enamorada de Chile, por supuesto, pero también una enamorada de España. sin ninguna duda, sin ninguna duda, yo creo que, bueno, tenemos un super país. Yo, una de las cosas que más valoré, que uno lo da por hecho, es el sol. Tener Bueno, sol, ¿no? y Después de vivir, las persianas, que te y crees las que están persianas en todas también. partes, pero no. Total, total, total. Oye, Blanca, antes comentabas, ¿no?, el tema de la universidad. Además de líder de HR, eres profesora universitaria. ¿Cómo crees que convive hoy esta integración empresa-universidad? Pues yo creo que muy bien. O sea, a mí sí me mira, el otro día organicé una mesa redonda en una asociación, de la que soy advisor, el Global Legal Tech Hub, a la que invitamos a decanos de diferentes universidades, tanto públicas como privadas en España. Y uno de ellos, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, decía que si él volviera atrás en el tiempo y pudiera decidir si estudia hoy o si estudia hace 25 años, que es cuando estudió, sin duda estudiaría hoy. Que cree que los alumnos y que las universidades se han adaptado mucho más a las necesidades de la empresa, ¿no? Yo Qué creo bueno. que, bueno, y prueba de ello es que yo doy clase en un montón de programas de universidades, ¿no? En másters de acceso y en programas, y que me llaman mucho para ir a orientar a los alumnos en los primeros años, que esto, desde luego, si alguien hubiera venido a contarme cuando yo empecé la carrera lo que yo sé hoy, posiblemente hubiera ejercido como abogada en un gran despacho. Pero hay muchas cosas que no sabemos, ¿no? Claro. Y entonces sabíamos menos de las que saben ahora. Creo que está muy cerca la universidad y la empresa, que han surgido departamentos de carreras profesionales y que se está haciendo un acercamiento cada vez mayor. Creo que podría ser mejor, que debería mejorarse y que las universidades deben adaptarse de una forma muy rápida a los cambios que experimenta el mercado. Que ahora hay un problemón con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Yo presido un tribunal de un máster de acceso donde los alumnos presentan sus trabajos de fin de máster para poder ejercer y por primera vez en la historia este año han suspendido varios estudiantes. ¿Y por qué han suspendido? Pues porque no han hecho ellos el trabajo de fin de máster. Lo ha hecho la inteligencia artificial generativa, concretamente ChatGPT. Y a mí me parece estupendo que la gente trabaje con las herramientas de las que dispone en cada momento de la historia, ¿eh? O sea, ahora no concebimos trabajar sin una calculadora, por ejemplo.
Sí. pero tienes que saber lo que estás presentando, tienes que ser capaz de defenderlo, tienes que haber aprendido en ese proceso y eso no sucedió, ¿no? Entonces, yo creo que hay que enseñarles a utilizar estas herramientas, a enseñarles que son ellos quienes las dirigen y no dejar las riendas de sus decisiones a una inteligencia artificial, ¿no? Porque tiene mucho que ver ahí lo que tú pones de ti mismo a la hora de dar una respuesta ¿no? O a la hora de presentar un proyecto. Que va muy alineado, ¿no? Con lo mismo que hablábamos antes. Pensamiento crítico, capacidad de análisis, comunicación, ¿no? Porque 100%. obviamente no se puede limitar lo que no se puede limitar. Es decir, al igual que no le vas a prohibir a nadie utilizar una calculadora o utilizar el ordenador, yo soy de los de la teoría que no tiene sentido prohibir utilizar herramientas de IA generativa, pero obviamente con una capacidad de análisis, con pensamiento crítico para que realmente lo que la IA te está diciendo sea correcto, porque sabemos que la IA le gusta complacer mucho, que dice que sí a todo. Entonces, bueno, para que Sí. sea correcto y luego poder asimilarlo y comunicarlo, si no, no tiene sentido. Bueno, es que quien mejor lo enseñe, mejores profesionales dará al mercado, eso es así. Y eso es lo que va a marcar la diferencia en la formación universitaria, no te digo del futuro, te estoy hablando de hoy, ¿no? Y ahí hay mucha diversidad de criterios, ¿no? Y fue apasionante esa mesa, la verdad es que yo aprendí mucho, pero uno de las personas que estaba allí, Juan Zornoza, que es el director del máster de acceso de la Universidad Carlos III de Madrid, decía oye, que él sus clases les da el caso para que lo preparen antes de la clase, que lo preparen con inteligencia artificial y él utiliza la clase para discutir, ¿no? Para eliminar sesgos, para que ellos se den cuenta de que no es infalible y de la importancia que tiene gestionar bien la información, ¿no? O sea, que esa yo creo que es la tendencia fundamental en el marco del que hablábamos del acercamiento de la universidad a la empresa, porque nos va a afectar a todos por igual. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo creo que ya nos está afectando y el cómo sepamos sacarle ese uso va a marcar la diferencia. Blanca, voy a abrir otro melón de un tema que posiblemente tenga cierta polémica, ¿no? Y es que es muy difícil fidelizar al talento joven. O eso dicen, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo identificar correctamente los motivadores de estos colaboradores para que decidan quedarse en la empresa? Mira, yo hago una gestión del talento acorde a lo que se llama, bueno, pues el viaje del empleado, que a mí la palabra empleado no me gusta nada, eh, pero ese proceso de fidelización creo que empieza desde el inicio, desde esa estrategia de employer branding de la que hablábamos, ¿no? Esa parte en la que atraes y enamoras el talento, luego pasa por un buen proceso de onboarding, que para mí es fundamental. La experiencia de los primeros días marca los siguientes años, sin ninguna duda. El hacer sentir a la gente en casa lo antes posible, ¿vale? El tejer una red de ayudadores para mí es fundamental, ¿no? Y yo siempre digo que yo creo firmemente en la generosidad egoísta. Y yo siempre digo que yo siempre hablo basándome en hechos reales. O sea, esto es algo que yo he vivido y que me ha ayudado mucho en mi trayectoria personal y profesional. Tú todo lo que das, cuando tú ayudas a alguien, automáticamente esa persona está deseando que llegue el momento de ayudarte a ti, inconscientemente. Entonces, el generar una red de ayudadores dentro de la organización es fundamental. La gente no se va de los sitios en los que está a gusto y en los que tiene respuesta a sus inquietudes y en los que siente que puede preguntar, que puede cuestionar y que puede dar su opinión. Y yo creo que ese es el caldo de cultivo que hay que generar. Es verdad que cada vez, bueno, pues yo creo que la pandemia marcó un hito en cuanto al miedo al cambio, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones llevan el cambio mucho más instalado y creo que no hay que tener miedo a la rotación. Eso por un lado. Lo que hay que tener miedo es a la rotación malentendida, que se te vaya alguien por quien apuestas, que está a gusto en la organización y que se va pues por una conversación no mantenida. Y en mi experiencia te diría que la mayor parte de las salidas surgen por conversaciones no mantenidas, por malos entendidos, por montarnos guiones de Hollywood en la cabeza, ¿no? Entonces hay que dejar las bases muy claras
y el intentar que los jóvenes, ¿no? Hablándoles en su mismo idioma, no tengan prisa, porque es muy difícil llegar a la meta si no has entrenado antes. Ellos, por ejemplo, en el entorno en el que yo me muevo, quieren ser socios en 3 4 años. Que dicen, no, es que yo quiero llegar ya a la meta. Pues es que te pierdes muchas cosas si llegas pronto a la meta. Y la realidad es que vas a vivir 80 años, con lo cual, si lo haces todo en los 5 primeros, ¿qué te va a quedar para después, no? Pero hay que trabajarlo mucho y yo creo que hay que trabajarlo con escucha y con comunicación transparente, fundamentalmente. Mucho feedback, mucha claridad y mucha transparencia en aquello a lo que pueden aspirar y mucho acompañamiento. Me encanta, ¿no? Esto que cuentas y creo que al final es que es la receta de cualquier relación sana. Escucha, comunicación y una gestión de expectativas de ambos lados que sea el correcto, ¿no? Sí. Que muchas veces también, con lo que comentabas antes del employer branding, hay veces que la empresa se sobrevende y luego cuando el colaborador llega a la empresa dice, ostras, esto no es lo que me habían contado, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental una expectativa clara de qué Sí. punto estamos y que la comunicación sea transparente, como tú dices. Sí, es que si no te estás haciendo trampas a ti mismo, ¿no? Y a nadie le interesa con lo que se invierte en formar a un profesional y el coste que tiene la pérdida de talento, porque el otro día lo calculaba, publiqué un artículo, no me acuerdo exactamente de los datos, pero el coste de reposición, que parece que estamos hablando de un supermercado, pero la realidad es que el coste de sustituir a una persona en la organización es altísimo, no nos paramos muchas veces a pensarlo, pero pierdes todo el tiempo que has invertido en formar a alguien. Todo lo que esa persona sabe sobre las dinámicas internas, sobre cómo enfocar los temas en función de con quién hables, sobre el histórico de los temas en los que ha trabajado. Eso no lo tiene nadie que venga por mucha experiencia que tenga, ¿no? Y luego el tiempo que invierte la gente en formar a la persona que se incorpora, ¿no? Todo eso, pues hay que tenerlo muy en cuenta y cuesta mucho menos el dedicar tiempo a escuchar y a gestionar bien las expectativas que el estar, bueno, pues como trabajando en un colador. Total. Y te añado un impacto más, Blanca, el impacto de la cultura organizativa, porque todos sabemos que nos ha pasado que cuando se va un compañero o una compañera top que aporta, que la empresa se queda los siguientes meses así con un sabor de, ostras, ¿qué ha pasado? ¿No? Y los compañeros también, sus compañeros del mismo nivel también, ¿no? Como que no terminan de entenderlo, ¿no? Que impacta en el bienestar y la cultura. Yo creo que eso también hay que trasladarlo bien. A mí me parece natural. Hay personas que lleva un momento, oye, que cumplen un ciclo vital en la organización y que necesitan un cambio y que ese cambio tiene todo el sentido. Y lo que hay que hacer, oye, pues es darles un abrazo, analizar el motivo de la salida y si es una salida que tiene sentido por mucho que aporte ese profesional, lo que hay que hacer es darle las gracias, acompañarle en ese proceso que para mí es clave, que es el de salida, el outplacement, ¿no? Ese proceso de desvinculación que es tan importante y desearle lo mejor en su siguiente etapa. Y en el caso de que quiera volver, recibirle con las puertas abiertas si hay oportunidad. ¿No? Porque antes parecía que, ¿no? que todo el que salía de una organización era un traidor y la realidad es que cuando tú te vas bien de una organización mantienes ese vínculo un poco y sigues siendo un poco parte de esa organización para siempre, ¿no? O sea, que alguien que se va de una organización que ha sido un profesional excelentemente valorado, ¿cómo no le vas a dejar volver? Será todavía mejor porque ha vivido otra experiencia, ¿no? Que, le haya, que sin duda le habría hecho crecer. Y como tú dices, ¿no? Muchas veces es que forma parte de ese desarrollo, ¿no? Y de ese, de la, del cauce natural que también llevan las cosas, de entender que hay colaboradores que se van. Has Sí, tocado otro tema, no tiene que ver con un talento joven porque es transversal, ¿no? Pero es que es sí. esa desvinculación. Yo tengo la impresión de que muy pocas empresas hacen bien una desvinculación y que una entrevista de salida, ninguna de las partes suele ser honesta. ¿Cómo crees que debe tratarse bien una desvinculación para que tenga un impacto real? Es que yo creo, no, mira, eso se genera antes. ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que he tenido siempre una comunicación muy transparente y desde luego
me han hablado con total transparencia la mayor parte de los profesionales con los que he tenido conversaciones de desvinculación. Cuando la gente siente que estás allí para ayudarles y que les vas a escuchar y que lo que te cuenten lo vas a utilizar, como digo yo, para el bien común, normalmente surge una comunicación bastante transparente, ¿no? Yo creo que cuando en una organización hay miedo, hay represalias con las salidas, pues es cuando no tienes una comunicación transparente, pero la realidad es que yo no lo he vivido, ¿vale? En un despacho en el que trabajé muchos años, en Cuatro Casas, que estuve 10 años, eh, bueno, me pidieron que hiciese yo todas las entrevistas de salida porque, bueno, pues porque a la gente le resultaba sencillo hablar conmigo, ¿no? Y en un momento dado cambiaron el cartel de mi despacho, que era Brol, por mis iniciales, que son Blanca Rodríguez Lainz, y me pusieron Brolsultorio. Qué Pero bueno. yo creo que todo está en la escucha y en el querer ayudar, de verdad te lo digo, que es tan fácil y tan complicado como eso, ¿no? Y el intentar que el otro también vea, oye, pues a veces desde el punto de vista que no está teniendo en cuenta, pero no va más allá de ahí. Y el dejar la puerta abierta, oye, el agradecer el tiempo discurrido en casos de salidas voluntarias y en el caso de desvinculaciones no voluntarias, pues lo mismo te digo, o sea, máxima empatía, el explicar las cosas bien, con transparencia, sin entrar en lo que se ha hecho mal, sino en la decisión y en los próximos pasos, ¿no? Y el intentar acompañar a la persona en ese momento que es tan complicado. Toda la razón. Me ha encantado tu respuesta y lo que más me ha gustado es que no has explicado como tal la entrevista de salida, sino que has comentado que esto empieza antes, mucho antes de la desvinculación. Y mientras te escuchaba estaba pensando, ¿no? En la razón que llevas, porque si antes ha habido una relación sincera, transparente, con empatía, esa entrevista no se considera como una entrevista, se considera como una conversación, ¿no? En la que ambas partes buscan además mejorar y cerrar una puerta de la mejor manera posible, por lo que dices, ¿no? Porque Sí. el talento puede volver y luego también tú puedes querer que el talento vuelva. Pero creo que es cierto, ¿no? Que muchas veces pues uno no piensa en la parte de la salida hasta que no está la salida. Entonces, como lleva años sin transparencia, conversaciones sinceras, empatía, se convierte más en un check de porque uno lo tiene que hacer que porque Sí. realmente sea una conversación fluida y natural. O sea, yo pocas veces me he encontrado con una salida eh, donde no supiera cómo iba a desarrollarse la conversación. O sea, que Ya. normalmente, si tú eres una persona, yo creo mucho en la gestión del pasillo. Siempre digo que la verdadera comunicación está en el pasillo y que para conocer el pasillo hay que estar en el pasillo. Entonces, para mí es muy importante ir teniendo conversaciones. Oye, hay organizaciones que tienen 7.000 empleados y es imposible, pero tienes que encontrar los canales, ¿no? A mí siempre me ha gustado más trabajar en organizaciones que no sean tan dimensionadas, ¿no? Pues Ontier tiene una plantilla en torno a los 350 personas, ¿no? Y yo ahora mismo lo que estoy haciendo es ir a los países a hablar y a tener one-to-one con todo el mundo. Tardaré lo que tarde, pero para mí es clave el generar esa relación de confianza, que es lo primero que dice. Hace unas semanas estuve en Chile y en Perú. Y, oye, ¿cuál es mi objetivo con mi visita? Conoceros y generar una relación de confianza. Y que a raíz de ahí, aunque esté lejos, cuando tengáis una inquietud podéis levantar el teléfono y llamarme y hablar con transparencia. Para mí eso es clave en la gestión de personas. Y luego a veces tendrás conversaciones más o menos complicadas y tendrás que gestionar las expectativas, pero si eso lo siembras desde el principio, te llevas muchas menos sorpresas. Sin duda. Y bueno, las conversaciones complicadas, es que, o difíciles, forman parte, ¿no? Es normal. Igual que hay conversaciones fáciles, pues hay algunas otras que son más difíciles. Pero si se ha construido esa relación de confianza, pues se hace de otra manera. Sin Eh, duda. Blanca, estoy disfrutando un montón de nuestro HR Thoughts. Ya estamos llegando al final y sí me gustaría lanzarte una última pregunta. Y es, ¿qué libros, personas o ideas han influido más en tu forma de entender el talento y el liderazgo? Uf, esa es muy difícil porque yo te he dicho que soy una buscadora de historias, te puedes imaginar que leo como una loca.
Tengo un club de lectura, de hecho, lo monté en Qué Chile y chulo. lo he exportado a España. Soy presidenta de un club de lectura, se llama De los Andes a Cibeles Vale. y la verdad es que leemos un montón. Pero te diría que me han marcado personas con las que he trabajado muy estrechamente. He tenido la suerte de trabajar con profesionales excepcionales en todos los sentidos. Me marcó muchísimo Jorge Badía, que era el consejero delegado de Cuatro Casas, el managing partner del lenguaje legal. Me marcó mucho, era una persona que escuchaba con los cinco sentidos, pero siempre tenía la brújula encima de la mesa para saber, para no perder nunca el norte. Y a mí me hizo aprender muchísimo. Él siempre decía lo del pasillo, por ejemplo, y cuando yo dejé Cuatro Casas para irme a Chile, le regalé una brújula antigua que tenía siempre en su despacho. Y él me marcó muchísimo. Me marcó muchísimo mi padre, que es una persona súper recta, que era director de recursos humanos, y es alguien a quien acudo siempre que tengo un dilema ético. Me marcó mucho César Albiñana, que es el managing partner de CMS, contra quien trabajé súper estrechamente y que era una persona pues muy distinta a mí, pero muy, 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 muy brillante. Y una de las cosas que más me satisfacen de mi carrera es haberme ganado su confianza. Y ahora aprendo cada día de Bernardo Gutiérrez de la Roza y Pedro Rodero, que son dos profesionales excepcionales. Bernardo es súper inspirador, es una persona muy enfocada a negocio y que entiende, y esto que hablábamos de comunicación, él se lo aplica en el día a día de sus clientes. Él habla siempre de que hay que dar un paso más, que no somos solo abogados, sino que debemos entender el mercado, el segmento, el sector y el lenguaje de nuestros clientes, ¿no? Yo lo aplico a mi realidad. Para mí, cliente es cualquier persona de la organización en la que trabajo, ¿no? De ellos he aprendido mucho, muchísimo. Y luego te diría que un libro de management que me encanta y que aplico un montón es el de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y Qué otro bueno. que me chifla, y ya con este cierro, que puedo tirarme 5 días hablando de personas que a mí me han influido todas las personas con las que he trabajado, ¿eh? Porque como soy muy escuchadora, he tenido la suerte de escuchar y de ver crecer historias de éxito increíbles y todo eso va sumando, ¿no? Pero el otro libro que te quería decir es el de Juan Carlos Eichhorn, que se llama Liderazgo Adaptativo, que habla sobre los procesos de transformación y cómo acompañarlos desde el liderazgo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aquí estaba apuntando, ¿no? Todos los libros, luego también los aparecerán, ¿no? En el post y los compartiremos. Blanca, me ha encantado poder hablar contigo, súper interesante. Mil gracias por haber participado en nuestro HR Thoughts by Hiring. Nada, mil gracias a vosotros por invitarme, porque si hay algo que me gusta más que buscar historias es contarlas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues fantástico, fantásticamente contado y súper feliz de haberte tenido por aquí. Igualmente, un abrazo Buen día. fuerte. Otro. Hasta Chao. luego.